se ve sin duda en el trabajo cotidiano, en los tratamientos, esa diferencia que estábamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos si hablamos del aparato psíquico como una cosa inmutable, y si hablamos de la subjetividad, que sin duda tiene que ver con la cultura, con la realidad exterior, con diferentes cosas. Entonces nosotros los psicoanalistas hace años ya que estamos incluyendo esto, como diciendo, bueno, el sujeto humano pertenece a un grupo, pertenece a una comunidad y está influenciado por todas esas cosas. Y aparece en los tratamientos también, porque yo pienso, años atrás se daba más espacio, teníamos 4 sesiones semanales, años de análisis, y entonces en ese sentido se apostaba en que había tiempo. Actualmente sería rarísimo encontrar un paciente que quiera aceptar ese encuadre de las 4 veces por semana, y entonces tenemos que trabajar con máximo con 2, ¿no? Es decir, que el tiempo que nosotros decimos dedicado a la asociación libre, la posibilidad de que aparezcan cosas inesperadas, no diría que desapareció, pero es menor. Es menor. No hay, digamos, es un poco el traer los acontecimientos, lo que está pasando en la realidad de la vida cotidiana, lo que son las problemáticas, los miedos, las dudas, esto y aquello, y sin duda queda un poco de espacio menor, reducido, para lo que diríamos asociación libre. No es que impide el trabajo acontece, existe, pero se lida de otra forma, es otra realidad, es otra realidad. No sé si diría que he visto tantos cambios en las patologías, en las clínicas, sí, en cierta forma sí. Hay algo que se ve más, que es la inmediatez, ¿no? Digamos, la solicitación con la que vienen las personas como de resolver algo. Creo yo que eso es diferente también dependiendo del paciente, o que años atrás las personas sabían que era una cuestión que iba a llevar tiempo, o es diferente también entre profesionales del área y los pacientes que serían leigos en esta materia, y entonces aparece mucho esa demanda de, bueno, vengo para resolver algo o para entender más algo. De hecho, eso va cambiando a lo largo del trabajo y va apareciendo que no se puede focalizar tanto, ¿no? Que van a aparecer otras cuestiones, otras historias, otras partes de la vida que aparentemente para ese paciente no eran importantes, y todo eso va a hacer una especie de red, ¿no? De una serie de, como se amplía el horizonte. Y el horizonte, si la solicitación viene más afunilada, como diciendo, bueno, yo quiero saber tal cosa, yo quiero resolver tal otra, en la medida que el trabajo va avanzando y va sucediendo el trabajo analítico, el campo se amplía. El campo se amplía. No puede quedar estable, fijo, o responder directamente a esa demanda. En general, lo que yo he visto es que los pacientes lo aceptan bien. No se quedan contra, o no tienen la sensación, esto no tiene sentido. O aunque la tengan inicialmente, después, a través de la interpretación, perciben que sí, que tenían sentido. Entonces se establece una colaboración, eso sí. Hay una cuestión con eso, las personalidades narcisistas, que me parece interesante de pensar, porque en general, para las personas que no son del área, cuando se dice que alguien es narcisista, lo que aparece inicialmente sería mimado, o le dieron de más, ¿no? Y en la realidad del trabajo teórico, clínico, lo que nosotros sabemos es que justamente es que recibió menos, ¿no? Entonces, sí, que las personalidades narcisistas se configuran más por falta, por carencia, que por exceso. En ese sentido, yo a veces les digo a las madres, no se preocupen en mostrar que los aman, que los quieren, que son majestad del bebé, porque es algo positivo. Es decir, cuanto más carga positiva alguien tenga,
mejor se va a dar en las experiencias posteriores, ¿no? Claro que no es solamente una cuestión de educación, no es, digamos, ser educado con reglas más rígidas o con menos rígidas, es una cuestión de investimento libidinal, ¿no? Entonces, si alguien fue Su Majestad el bebé para la madre, ya tiene una carga narcísica positiva importante. Si no llegó a ser, queda una falla. Si no llegó a ser, queda una falla, y posteriormente puede aparecer en lo que decíamos de casos de melancolía o depresiones graves, situaciones así. Pero la pregunta que me estás diciendo no es tanto, me parece, en relación a la patología, me estás diciendo como si en este momento de la vida social se necesita más, estar más defendido, como diciendo, un poco más centrado en sí mismo para poder administrarse con los otros. En ese sentido, sí, podríamos decir que sí. Y la otra cosa que aparece en la clínica son las que se ve también a lo largo de los años, es que los psicoanalistas estamos, a veces parece, menos solicitados por las cuestiones de la sexualidad y más solicitados por síntomas de convivencia, de trabajo, lo que se llama las patologías narcísticas, centrados en sí mismos, no aceptar la alteridad, no aceptar bien la presencia del otro. Entonces, y que lleva bastante tiempo para que esa persona pueda percibir esas dificultades o esas carencias. No son cosas que se resuelvan rápidamente, se precisa de bastante tiempo, como todo trabajo analítico, ¿no? En ese sentido, sí, podríamos decir que hay más presencia de lo narcísico actualmente. Digo, se juntan los elementos, porque cuando yo vi las preguntas, pienso que son como que cada una conversa con la otra, ¿no? Y que entonces, de hecho, lo que estamos diciendo, yo te decía, las patologías pueden haber cambiado, nuestros instrumentos de trabajo en cierta forma también, no es que mudó la comprensión del aparato psíquico o con qué se tiene que trabajar esto y lo otro, pero hay que adaptarse a las nuevas solicitaciones. Entonces, de hecho, a veces aparece eso de, bueno, ¿qué es lo que el paciente pide? ¿Para qué viene? ¿No? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar en ese trabajo? De hecho, es un campo abierto. De hecho, es un campo abierto. En cierta forma, podríamos decir que ni el paciente ni el analista pueden saber anticipadamente qué es lo que va a suceder en esta experiencia, ¿no? Es decir, es un camino que se va haciendo entre esas dos personas y qué es lo que va apareciendo en esa subjetividad, que si vemos entonces ese sujeto inserido en un grupo cultural, qué influencias está teniendo, qué es lo que está haciendo, cómo está administrando su vida, y todo eso va a aparecer en ese día a día, digamos, en esas cuestiones de las sesiones. Por eso a veces lo que sentimos, sí, es que especialmente cuando los pacientes pueden venir una vez por semana, es cierta insuficiencia, digamos, como si fuese, sería mucho mejor para ambas partes si hubiese un tiempo mayor de trabajo, ¿no? Pero esa es una realidad concreta de este momento, entre la parte económica y la parte de exigencias de vida, ¿no? El tipo de tiempo, de espacio que se abre para esa inmersión en lo inconsciente, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que es una de las problemáticas actuales. Menos disponibilidad de tiempo, menos disponibilidad económica de tiempo, pero no es solamente por la parte económica, a veces es por trabajo, por transporte, por salir de un lugar para el otro, y cómo eso influencia entonces en lo que yo te decía en la primera pregunta, de la asociación libre, de poder dejarse estar y ver qué aparece, poder contar sueños, que serían muy importantes para el trabajo. Es decir, los pacientes terminan entendiendo y terminan sintiendo que eso es algo que tiene que ser valorizado, pero lleva un tiempo, porque realmente si lo llevamos desde que
el inicio de la vida, digamos, en la adolescencia, es visible lo que estás diciendo de los cambios en relación a la represión, a la libertad mayor, todo eso. Eso, entonces, por un lado, es un beneficio, por otro lado, abre un espacio mayor para la inmediatez, para las cosas que tienen que tener un resultado. Entonces, trabajando con adolescentes, lo que uno ve a veces es que, por ejemplo, el inicio de la vida sexual, que cambió bastante en términos de la temporalidad, de cuándo es y así, se convierte mucho en una especie de prueba de cada uno, de lo que tiene que hacer cada uno. No es la relación con el otro, en ese periodo queda un poco disminuida, ¿no? Si por un lado se ganó en relación a liberalidad sexual, se perdió en relación a el tiempo que lleva establecer un contacto con el otro. Entonces, las cosas son muy inmediatas, es como si estuviese más presente algo, ¿funciona o no funciona? ¿Es posible o no es posible? Por ejemplo, el acto sexual. Entonces, ¿se establece la relación sexual? Sí, pero ¿con quién se establece? ¿Cuál es la relación con ese otro? Es absolutamente contingente, ¿no? En ese sentido, eso después trae un problema. Trae un problema porque sería, no habitualmente, no es lo que pasa, no digo que es una cosa general, pero es muy frecuente ver la preocupación de cómo estoy funcionando, qué estoy haciendo, qué es lo que quiero, y mucho menos la relación entre bueno, ¿qué le pasa al otro que está conmigo? ¿Quién es esa otra persona? Nos estamos entendiendo, ¿qué es lo que hay entre los dos? ¿No? Eso queda como si fuese, eso podría venir después, y muchas veces no viene, ¿no? En ese sentido sí hay una cuestión que está apareciendo mucho de la alteridad, digamos, la cuestión cuando se habla de las relaciones amorosas, de qué espacio precisa el otro en esa situación, ¿no? Interesante porque Silvia Bleismar dice que el otro aparece cuando la persona tiene una conciencia de sí mismo. Ahora, en esto que estamos viendo de las cuestiones más vertiginosas, de ir enfrente, resolver cosas, ir como siendo más activo en la vida, aparece más en ese sentido centrado en sí mismo y queda menos espacio para esa relación con el otro, pero en esta situación de que si uno no percibe al otro, no se percibe a sí mismo, es también una negación de lo que está aconteciendo con cada uno, ¿no? Entonces, estoy un poco siendo esquemática, pero es para entender un poco cuáles serían las patologías que aparecen más hoy, ¿no? Es decir, muchas veces surge como más un funcionamiento. Así, la eficiencia en el trabajo, la eficiencia en la sexualidad, la eficiencia en diferentes cosas. Entonces, es más frisar el rendimiento, el resultado, y menos la sensación, bueno, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Pensando que sí, que había disminuido, a pesar de que, diríamos eso de la represión, sin duda, la represión hablando en castellano, ¿no? Que ha disminuido socialmente y familiarmente, pero eso no significa que no haya interdicciones o prohibiciones internas, ¿no? Porque si no sería más fácil, de cierta forma diríamos entonces, sin esa moral dura, tradicional, las situaciones de conflicto serían menores, y no son totalmente, son otros. Es decir, si algo se aflojó, algo mejoró, pero hay siempre situaciones en eso que yo te decía, del rendimiento, de lo que se espera, de la exigencia, de diferentes cosas. Sí hay una cuestión más competitiva en relación a cómo debo ser, qué se espera de mí, qué es lo que yo tendría que probar. De hecho, la mirada está muy dirigida hacia sí mismo, ¿no? Es decir, muy así, estoy
teniendo que mostrar a qué vine, qué es lo que puedo hacer, cómo sería mi rendimiento. Y eso también produce una dificultad, de lo que decíamos, en la relación con el otro, que el otro aparece más como contingente, como algo que te ayuda a probar que ese camino está siendo bien recorrido. Y en relación a la culpa y a la vergüenza, claro, la culpa psicoanalíticamente es algo que no se está hablando tanto, no se está enfatizando tanto últimamente, porque quedó más referida a la teoría kleiniana inglesa, más es algo que existe, ¿no? Entonces solo la diferencia sería que la culpa tiene que ver más con algo interno y la vergüenza parece más relacionada con el mundo externo. Podemos decir que puede haber vergüenza sin culpa, pero no puede haber culpa sin vergüenza. Entonces, es decir, es una serie de movimientos que van sucediendo en relación a la introspección, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo me situar, qué es lo que yo tengo que mostrar, que llevaría a esa sensación de culpa por lo no conseguido, o por lo no hecho, o por lo hecho de forma errada, pero que tiene una introspección mayor. Aparentemente la vergüenza tiene que ver en la relación con el otro, ¿no? Porque para poder sentir vergüenza de alguna forma, uno tiene que tener noción de sí mismo y del otro, algo que si surge te deja mal posicionado, pero no solamente frente al otro en ese caso, sino mal posicionado frente a uno mismo, porque cuando se siente vergüenza se siente, bueno, ¿qué fue lo que hice o qué fue lo que hicieron conmigo? Y de alguna forma en algo aparece una fragilidad. Entonces, la culpa, yo te diría que es algo que uno maneja en su interior. Uno va pensando y removiendo, digamos, recuperando, recordando cosas, ¿no? En relación a todos los movimientos que fueron y que se produjo en eso, que te llevan a esa sensación de culpa y de deuda. La vergüenza es más relacionada con la exposición, es decir, es algo que te expuso y que te dejó en una situación de no estar bien parado o de se sentir muy criticado. En ese sentido da vergüenza. Pero yo te diría, son situaciones actuales, sí, son situaciones actuales. No, yo no lo pongo no lo enfatizaría tanto como tan diferente de años atrás. Son todas cosas que van cambiando según la época, uno lo va viendo con los pacientes de diferente forma, pero no sé si diría, bueno, cambió radicalmente. La posibilidad de estar solo, la posibilidad de eso, es bien importante lo que dice Winnicott, de que es necesario no estar siempre con todo el tiempo tomado o, digamos así, solicitado por diferentes cosas, que haya momentos introspectivos, que haya momentos de relación consigo mismo. Eso es verdad que en la época actual disminuye, ¿no? Como que las personas hasta ahora, con el asunto de los celulares, de internet, y todo el tiempo estás ligado con algo que te saca de esa posibilidad de comunicación interna, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante, ¿sí? Esa es la propuesta analítica que resulta un poco diferente en este momento, que sería, bueno, estamos con tiempo, aquí se puede hablar, aquí se puede pensar, no hay una inmediatez de encontrar un resultado, eso puede ir apareciendo. Entonces, eso es como una experiencia nueva en relación a a veces lo que se discute es, por ejemplo, en esa solicitación inmediata, vengo para resolver algo, que se aproxima más de la medicina tradicional, digamos, la formación original es médica, entonces aparece así, como si fuera, no conmigo, sino en la medicina, digamos, que
el síntoma tiene que ser resuelto. Si alguien viene con un síntoma, tiene que ser resuelto. Entonces, y solo se pregunta lo necesario para saber qué es lo que está pasando, cuál es el síntoma y encontrar la solución terapéutica adecuada. Es bien diferente de la posición analítica cuando uno dice el síntoma es un mensaje que la propia persona no sabe cuál es un mensaje que está siendo dirigido a un otro, pero que no está claro. Cuando el médico hace una consulta, espera y trata de indicarle al paciente que hable lo menos posible, que diga qué le duele, qué le pasa y acabó. Es bien diferente de la posición del analista, que uno dice, no hay que ser tan objetivo, es lo que puede aparecer, porque en la práctica eso que va a aparecer es lo inesperado, es el surgimiento de algo inconsciente, inesperado, que te lleve a la origen de ese conflicto que produjo el síntoma. Entonces, esa situación es muy diferente en la clínica. En eso decíamos de la necesidad de tiempo, ese tiempo para jugar de los niños, ese tiempo para se aproximar de lo que pasa internamente, de la posibilidad de aflorar el inconsciente, esa cuestión que no tenga un rumbo definido y que no se haya bloqueado rápidamente por algo internetico o las respuestas actuales, ¿no? En ese sentido, el tratamiento analítico es como algo que no se deja hasta el momento influenciar tanto por las reglas actuales, digamos, cómo se debería establecer la comunicación. Una de las cosas que yo estoy trabajando actualmente es el sentido en la clínica actual del diagnóstico de depresión, porque lo que ustedes verán por todos lados es que hay muchísimo tratamiento referido a la depresión y en ese sentido, ya que habíamos hablado de Winnicott y también de Felicidad, sería interesante pensar cuál es el concepto de la depresión para una mirada desde la medicina y cuál es el concepto desde una mirada psicoanalítica, ¿no? Porque en este momento hay como una cuestión así, hasta de prevención de la depresión. Entonces, es frecuente que alguien vaya a una consulta con un endocrinólogo para hacer un tratamiento para digamos, recuperar el peso de una persona, no digo ni muy obesa, pero alguien que está con problemas alimentarios, y entonces automáticamente el médico le va a dar antidepresivos. O en la época de la menopausia de las mujeres también se medica en diferentes situaciones. En este momento la medicina, y no digo los psiquiatras a veces tienen mucho más criterio, pero los médicos en general van dando antidepresivos hasta como una forma preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso trae? Lo que se denomina actualmente como el humor de plástico, quiere decir, la persona funciona, pero siente menos. Entonces, esa es una situación con la cual nosotros los psicoanalistas tenemos que no saber mucho, tenemos que batallar bastante. Por ejemplo, a veces yo le digo a los pacientes, pero por lo que usted me está contando, de lo que le está pasando en este momento de su vida, es lógico que no se sienta bien, es lógico que esté triste. Una cosa es tristeza, malestar, un incómodo con algo que está sucediendo, y otra cosa es tener que medicar eso. Esto, por otro lado, también está estudiado la cantidad de dinero que dan las medicaciones de tipo antidepresivo, toda la medicación. Entonces, es decir, eso también viene un poco influenciado en este momento, es decir, cuestiones de ley de mercado, ¿no? Yo no digo que la gente que está medicando esté influenciada directamente por eso, pero está facilitado, está facilitado. Entonces hay una lucha actual en los trabajos psicoanalíticos que sería, bueno, veamos qué está pasando,
qué le está pasando, qué es lo que está sucediendo en su vida, cómo son las cosas. Por eso a mí me parece muy interesante un libro de Pierre Fedida que se llama Los beneficios de la depresión, ¿no? Que no es que ser deprimido es un beneficio, pero es decir, eso, que el chico pueda jugar solo, pueda quedarse más tiempo, que pueda pensar algo, que no esté todo el tiempo con todo su día a día ocupado, es decir, lleva a eso de poder tener una cierta introspección. El adulto que también en algún momento acepta, no estoy feliz, hay algo que no está bien en mi vida, le permite hacer una aproximación mayor consigo mismo, qué es lo que está pasando, qué es lo que tendría que ver, y no esa cuestión funcional, ¿no? Hay que funcionar para estar en el mundo actual. Esas cuestiones sí, son bien importantes para discutir, para pensar. Lo estamos viendo bastante en la clínica y a veces es una dificultad porque los pacientes ya vienen medicados, ya están con antidepresivos. Entonces lleva un tiempo para poder solicitar, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa sin tanta ayuda externa, ¿no? Esa es una cuestión bien presente en este momento. Todas las personas que trabajan con niños están posicionando más contra la Ritalina, con ese déficit de atención, que es como una medicación precoz que no se necesitaría. Ahora, la otra problemática que estás diciendo del insomnio, de hecho, tendríamos que ver así, el insomnio, para considerarlo como tal, es el que no tiene utilidad. Es el estar despierto, el estar ligado con cosas y al mismo tiempo no poder hacer algo útil con eso. Porque se dice que si la persona que no duerme, estudia o hace otra cosa o resuelve, aparentemente llegó a optimizar eso, y ya no sería insomnio. El insomnio es un poco circular y no encontrarle salida, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones en relación a esto de que se junta con lo que yo te decía al principio del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los chicos que con Ritalina no van a tener déficit de atención, las otras cosas que dijimos, digamos, los estímulos para facilitar la potencia sexual. Entonces, de cierta forma, llega una hora en que ese sujeto ya no sabe si puede contar consigo mismo o si tiene que estar apoyado en diferentes otros elementos que le van a dar una fuerza que si no solo sentiría que no tiene, ¿no? Es decir, esta es una cuestión, lógicamente, que uno dice, bueno, un fracaso, una falla, no es algo que no deje marcas, ¿no? Pero no es algo también que, digamos, no se puede nunca tener una experiencia que sea insatisfactoria, porque ahí pasaríamos muy rápido a la orden de lo traumático. En realidad, las experiencias siempre son a veces más agradables, menos agradables, más positivas, menos positivas, pero no llegan a lo que diríamos algo de lo traumático. En esa situación es como si la exigencia de estar siempre en el mejor nivel aumenta tanto el nivel en ese sentido que no se acepta ni una falla. La falla es un fracaso. Digamos, en vez de ser altos y bajos de lo que podría ser la vida cotidiana, pasa a ser una sensación de fracaso. Entonces hay que prevenir ese fracaso estando absolutamente munido de elementos externos que ya no es uno mismo, que ya estás actuando ayudado por diferentes situaciones. En ese sentido se pierde un poco la apuesta en lo propio, lo individual, lo que se puede crear, hasta dónde se llega. En esta situación de exigencia y de tener que tener siempre el mejor rendimiento, hay varias cosas, desde la medicación, diferentes cosas con las cuales la persona se apoya, se siente ayudada y que pasan a ser objetos prótesis, ¿no? Eso en grado extremo lo veríamos en eso que yo dije inicialmente, de que el que no fue Su Majestad el bebé, el que no recibió toda esa inversión inicial afectiva, queda con algunas marcas,
digamos, por lo cual necesita posteriormente encontrar objetos de amor que ocupen ese lugar de lo que no fue. En este caso se llama objeto prótesis, ¿no? que se ve más en la cuestión de la melancolía. No es una patología que se vea frecuentemente, sin duda, pero es lo que podemos pensar. ¿Por qué en algunos sujetos, en algunas personas, una pérdida amorosa sin duda puede llevar a una sensación de depresión, a una pérdida, a una situación difícil, pero no necesariamente produce la demolición de lo que sería un cuadro melancólico? Entonces, cuando se produce ese cuadro melancólico, es porque la pérdida de ese objeto no es la pérdida de un objeto, es la pérdida de una parte de sí mismo, era algo que venía a preencher, ocupar un vacío, algo que no se había configurado, y en la salida se produce un desmoronamiento egoico. Entonces, eso es una patología muy propia de la melancolía. Las depresiones no, porque en realidad podríamos decir, no, ninguno de nosotros, nadie, está absolutamente, digamos así, no es defendido el término, está, nadie sería, para ninguna persona sería imposible en algún momento tener una depresión dependiendo de qué pérdida se trata, ¿no? Es decir, la depresión es algo que puede estar en la vida de una persona porque no sabemos en qué situación puede pasar, qué tipo de pérdida puede tener. Eso es una cuestión. Ahora, la cuestión otra es los sujetos que serían como depresivos en la vida, son los que no tienen fuerza vital. Eso es otra problemática. Esas son las cuestiones que yo estoy viendo en este momento, que se están trabajando bastante, y que en el caso que yo decía, de que el bebé tiene que ser suficientemente investido, eso es muy importante, pero estos que los vemos como deprimidos en la vida, que les falta el elan vital, son los que la madre se precipitó mucho, digamos, la madre se adelantó, como si fuese, siempre sabían qué es lo que le estaba pasando, si siente frío, calor, si tiene hambre, si tiene... Es decir, no dejó que apareciese qué es lo que cada uno quiere, cuál es ese momento. Es decir, es como si la madre se anticipó permanentemente sabiendo qué es lo que estaba pasando. Y en eso te da ese vacío, esa sensación así de falta de fuerza vital. No, esa es una problemática más de esta época también, ¿no? Es decir, estamos mezclando las patologías, pero para pensar por qué que cuando se habla de depresión, porque yo a veces lo pongo en un trabajo que escribí recientemente, pongo a la depresión como un síntoma de la actualidad, porque lo van a escuchar por todos lados, digamos. Ah, sí, estoy tomando antidepresivos, estoy haciendo tal cosa, porque eso está como una pauta cultural en este momento. Pero lo que tenemos que diferenciar es eso que yo te decía, momentos de la vida en los que cualquier persona con cualquier estructura psíquica podría tener una depresión, dependiendo de la pérdida, y los otros caminos, uno que te lleva a la melancolía y otro que te lleva a esa situación como de falta de deseo vital, porque parece que todo ya es sabido, porque parece que nada es un desafío suficiente, porque quedó esa marca desde el inicio de las experiencias de relaciones con nosotros, que son las personas que están jóvenes, así como si fuese, no encuentran algo que los convoque, no saben qué estudiar, no saben para qué camino seguir, un poco como si fuese, están ahí en la vida, pero no se sienten suficientemente convocados, o se quedan con una inseguridad de lo que podrían hacer, ¿no? Entonces se ve bastante eso, se ve bastante. Gente que hace cosas, pero como sin lo que podríamos decir, la vocación, la elección, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me interesa, porque me gusta, porque es así, como se van adaptando a lo que se ofrece, se encajan en algunas cosas que sería lo que viene el camino facilitado, pero no tienen esa búsqueda de algo que haga sentido especialmente, ¿no? Entonces
una inserción muy frágil, una inserción muy frágil. Y en realidad en la vida amorosa serían personas que son más elegidos que alguien que elige, ¿no? Es más el otro que define, digamos, se van dejando llevar. Eso que se dice falta de elan vital, está faltando fuerza propia. Entonces, como siempre alguien vino primero y fue definiendo, van quedando en esa situación, ¿sí? Funcional también, pero sin fuerza, sin comprometerse mucho con las cosas. Pienso yo que el trabajo psicoanalítico continúa vigente, que es muy importante, que pueda haber ese espacio posible de pensar, de aumentar la comunicación interna, que por más que la situación actual social lleve a esa cosa más vertiginosa, más rápida, más de resultados y de eficiencia, esa cuestión de poder se dar un tiempo para ver lo que está sintiendo, lo que está pensando, qué es lo que está sucediendo, lo que yo te decía de la diferencia del síntoma para la medicina y para la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque el síntoma para la medicina es algo que tiene que se resolver y para la práctica psicoanalítica sería algo que tiene que ser entendido, porque si se configuró es porque se llegó a un equilibrio que estaba alterado, ¿sí? Pero fue lo posible frente a una situación de conflicto que no se resolvía. Entonces, la cuestión no es borrar eso, que no sea visible. La cuestión es entender por qué se configuró y a qué se refería y cómo se podría reequilibrar de otra forma, porque no tenemos por qué resolver el síntoma solamente. Es decir, si alguien tiene, supongamos, miedo de salir solo a la calle, podemos pensar, bueno, se le da un famosos antidepresivos, tiene más fuerza y va, pero no se pierde de vista qué es lo que produjo eso, cuál es la determinación interna, cuál es el conflicto infantil que reaparece, que sería la única forma de hacer que ese síntoma ya no tenga utilidad, que ya no sea necesario. Entonces esa es la cuestión del tiempo, ¿no? Del tiempo para el trabajo analítico, de que no se trata de rápidamente borrar algo que no exista más, y sí de intentar pensar esa existencia que está mostrando, esa existencia está transmitiendo algo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender qué se está transmitiendo, cuál es el mensaje, qué es lo que llega ahí y cómo poder trabajar con eso. Las nuevas patologías. Cuando se habla de las nuevas patologías, se habla de las patologías narcísicas también, en lo que yo te decía, porque muchas son por carencia, y en esas nuevas patologías lo que aparece también es como que hay que resolver algo más rápidamente. Por ejemplo, las cuestiones de la drogadicción, las cuestiones de la anorexia, y son síntomas a veces que están diciendo como algo que está en pauta con mucha fuerza y que de alguna forma tendría que intentarse resolver. Es verdad, hay solicitaciones que son más agudas. En ese caso, el psicoanálisis también ha avanzado mucho en el sentido de que hace tiempo que no se considera que solo el psicoanálisis tiene que actuar de forma exclusiva. En todas estas patologías actuales más graves se habla mucho de trabajo en equipo, es decir, tanto puede entrar cuando es necesario, yo insisto, cuando es necesario y no en cualquier momento la medicación, pero bien dada por algún psiquiatra, y el trabajo terapéutico ampliado, desde el acompañamiento terapéutico hasta diferentes formas posibles que producen como si fuese un reforzamiento de esa vía de trabajo sin que se impida que pueda existir el psicoanálisis. Porque en este momento hay muchas veces que aparecen los tratamientos conductistas, las formas aparentes de las neurociencias, las cosas que dan propuestas mucho más rápidas, como diciendo esto se resuelve. Y en la práctica, para nosotros la cuestión es mucho más
como yo te insisto en eso, es mucho más, no es solo resolver, es entender. Es entender qué es lo que determinó esto, qué es lo que está en pauta, por qué esto está presente así y cómo podemos hacer para evitar que eso se reproduzca, porque si no estamos, digamos, apagando un síntoma y no sabiendo cuál fue su determinación. Entonces, en ese sentido, no se cambia mucho las cosas, pero que el psicoanálisis está situado en su época, yo pienso que sí, que hasta lo que se escribe, lo que se piensa, todo eso en este momento está bien de acuerdo con lo que son las solicitaciones que recibimos en la clínica actual. El tiempo que ha transcurrido de un pasaje de un siglo para el otro y todas esas cosas no han sido pérdidas, siempre se ha recibido, se ganan cosas de acuerdo con la civilización, la modernidad, lo que aparece como cuáles son las cuestiones que surgen en cada época, ¿no? Entonces, sin duda, hemos ganado mucho cuando no quedamos todavía presos a las represiones iniciales, a las prohibiciones, se ha ganado mucho en ese sentido. Es como que en la actualidad alguien puede partir de una situación más avanzada e ir para adelante. Si todo está armónico con eso, ¿no? Cuando no está, la sensación es de mucho fracaso, porque estaríamos en un nivel un nivel de exigencia, un patamar mucho más alto de lo que era en el siglo anterior. Por ejemplo, una mujer en este momento tiene un futuro, una serie de posibilidades completamente diferentes de lo que sería 100 años atrás. Entonces, desde una perspectiva hay un beneficio grande con eso. Desde otra diríamos, bueno, si la persona se exige mucho, si esa mujer tiene que resolver 1000 cuestiones, va a sentir que no está dando cuenta, porque ahora se abrió, las posibilidades se abrieron infinitamente. Entonces, lo que te decía de cómo hacer para que lo que se ha dado socialmente como algo positivo en las subjetividades actuales no se resignifique solo como exigencia. Entonces tengo que poder hacer, entonces tengo que poder realizar, entonces tengo, como si fuese, hay derecho también a tener miedo, hay derecho a tener inseguridad, hay derecho a no saber qué es lo que uno quiere hacer, en eso que te decía, no en esas patologías de la falta de elan vital que como si siempre se necesita de otro que encamine, sino que la persona se pueda dar un tiempo para ver qué es lo que cada uno quiere, qué es lo que hace sentido, cuál es la posibilidad de ir enfrente en un proyecto, ¿no? Eso es una situación bien visible en este momento, en la clínica, en los diferentes momentos, eso yo lo veo bastante. Sí, es una cosa a ser pensada, yo no tengo una respuesta muy que yo diga esta es la respuesta, pero diríamos que en Estados Unidos siempre fue más, se abrió más camino lo que serían las patologías del yo, las cuestiones más concretas, más visibles, el psicoanálisis tiene menos espacio, en Europa, en Francia no, hasta el día de hoy yo creo que para nosotros todos es una referencia, los autores franceses, lo que está pasando allá, y sin duda, como decías, aquí en Latinoamérica los dos países han sido inicialmente la Argentina y Brasil, donde está viniendo con mucha fuerza, los lugares donde eso permanece con mucha presencia. Ahora, yo pienso así, inicialmente en la Argentina fue la llegada de los psicoanalistas que tuvieron que salir de Europa en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda fueron y crearon todo un movimiento muy importante allá. ¿Por qué que eso tuvo tanta fuerza en la Argentina? Yo a veces me pregunto, bueno, porque no es solamente por los que vinieron, sino que también hubo una receptividad, algo que fue muy grande ahí. En la Argentina eso se ve, y viviendo afuera se percibe más todavía, si uno ve el cinema argentino, digamos, como que todas las películas que vienen de la Argentina, prácticamente todas, tienen una percepción de lo que sucede con esa persona, como si fuese, no es solamente la acción,
es algo más introspectivo. El personaje tiene vida propia en relación a qué piensa, qué siente, qué es lo que está pasando. Es una forma más psicoanalítica, digamos, de describir la realidad. No es solamente la acción que se ve en todas las películas argentinas. Aquí en el Brasil es diferente. Ahora está empezando un poco más y lo que llama la atención es que el público de aquí percibe claramente la diferencia de las películas argentinas para las películas de otro lugar y todo el mundo reconoce que hay una influencia psicoanalítica en eso. Todo el mundo reconoce. Ahora, nosotros cuando llegamos aquí, años atrás, el desarrollo del psicoanálisis en Argentina y en el Brasil era muy diferente, es decir, aquí estaba más en otro tiempo, como digamos, más iniciando. En estos 30 y tantos años, 35 años, las cosas han cambiado mucho, comenzando porque cuando nosotros vinimos, una de las cosas que facilitó es que no había traducción prácticamente ni de libros de medicina y pocos de psicología o de autores franceses. Entonces, hasta era más fácil hablar castellano porque todo el mundo entendía, todo el mundo entendía. Ahora ya no, ahora hasta el mercado editorial ha cambiado y creo que muchos libros se están traduciendo antes en el Brasil que en Argentina, pero ahora aquí hay todo el material llega próximamente. Pero, ¿qué es lo que determinó? ¿Por qué estos países han desarrollado más? Me quedo pensando, no lo termino de entender, de entender lo veo, lo percibo, pero no tengo una explicación satisfactoria para eso, pero realmente es perceptible, es perceptible. Y aquí en el Brasil está creciendo mucho, está creciendo mucho.